Damas y caballeros, niños y niñas, eucariotas y procariotas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta la View. Esta semana nos ha llegado una de esas preguntas que la gente suele pasar por alto y que se trata de cosas que solemos dar por hechas hasta que alguien las cuestiona. La pregunta es, ¿cómo es que podemos entender y hasta manipular cosas que en realidad no podemos ver, como células, bacterias, átomos o el mismo ADN? Pues bien, hoy voy a intentar responder por lo menos una parte de esa pregunta. Esta es una historia que tiene varios capítulos y que ha comprendido varios premios Nobel a diferentes personas que han descubierto cada una de las piezas del puzzle que vamos a armar a continuación. Así que vamos a adentrarnos en el mundo de lo microscópico. Primero que todo, cuando hablamos de lo microscópico, hablamos simplemente de aquellas cosas que son tan pequeñas que simplemente no las podemos ver. Sin embargo, esa palabra, si lo piensas bien, es bastante ambigua, pues existen muchas cosas que son microscópicas, pero se nos hace difícil a veces hacernos una idea de qué es más pequeño que qué dentro del mundo microscópico. Para explicarlo de manera más o menos simple, si un virus, promedio, fuera del tamaño de una pelota de tenis, entonces una bacteria sería del tamaño de la cancha de tenis. Una célula humana, como un glóbulo blanco, sería del porte del estadio completo, y algo así como un ácaro del polvo sería del tamaño de todo el vecindario alrededor de ese estadio. Y aún así hablamos de cosas tan pequeñas que no las podemos ver. ¿Y cuánto de eso podemos ver realmente? Bueno, con un microscopio normal es más que posible ver células, como las células del plancton, células de animales o células humanas. Incluso podemos ver con cierto detalle los organelos que están dentro de estas mismas. Con un microscopio electrónico ya podemos ver cosas más pequeñas como bacterias, y con un microscopio electrónico a su máxima capacidad podemos llegar a ver cosas como virus, incluso hasta los virus más pequeños que hay. Por lo tanto, hasta ahí podemos hacernos una idea clara de cómo son las cosas. Sin embargo, ¿qué pasa con las cosas que son aún más pequeñas? Pues para las cosas que son aún más pequeñas ha hecho falta un montón de investigación, tomando en cuenta cientos de científicos, varias décadas y varios premios Nobel para la gente que ha descubierto aunque sea una parte de este puzzle. Y uno de estos puzzles más grandes justamente fue el ADN. Podrán creer que al principio los científicos ni siquiera estaban seguros de si la información para un ser vivo estaba realmente en el ADN o en las proteínas a su alrededor. Analizando las capas externas de la célula, como su capa lipídica o incluso su interior, se pudieron dar cuenta que las proteínas más que nada tenían una función estructural. De hecho, las células animales tienen un citoesqueleto que le da forma por dentro y que está compuesto por proteínas. Por lo tanto, eso ya descartaba bastante la posibilidad de las proteínas como los que llevan la información. También simplemente tomando células, desarmándolas, filtrándolas y viendo qué cosas componían los distintos organelos, se dieron cuenta de cuáles eran los componentes del ADN. Pero cómo se ordenaban, cómo se veían y cómo funcionaban. Durante mucho tiempo esto fue tema más que nada de modelos, debate y especulación. Dos conocidos biólogos, llamados Watson y Crick, se habían hecho ya una idea y habían armado un modelo basado en puras matemáticas y física e interacciones químicas de cómo tal vez se podría ver el ADN. Pero no era más que especulación. Hasta que un día, una bióloga llamada Rosalind Franklin salió con la siguiente idea. ¿Qué tal si, en vez de sacarle una foto al ADN, le sacamos una radiografía? ¿Cuál es la gran diferencia? Pues, las ondas de la luz visible son muy amplias y pueden fácilmente pasarle largo a algo tan pequeño como una hebra de ADN. Sin embargo, las ondas de radio son mucho más estrechas, y esto haría mucho más factible que pudieran chocar con el ADN y así revelar más o menos su forma. Lo que salió fue esto. Tenemos aquí la famosa imagen 51, la primera foto, o mejor dicho, la primera radiografía sacada al ADN. Esto más que una imagen del ADN es algo así como la imagen de la sombra del ADN. Sin embargo, fue más que suficiente para dar a entender cómo era la forma básica de la doble hélice del ADN que todos conocemos hoy. Lamentablemente, Watson y Crick vieron los descubrimientos de Rosalind Franklin antes que ella se decidiera a publicarlo, y viendo que esto confirmaba su teoría, lo publicaron como algo suyo, una de las mayores injusticias en la historia de la ciencia. ¿Tú qué opinas tú, Loki?
Sí, opino lo mismo que tú. Hablo más a fondo sobre la historia de Rosalind Franklin y Watson y Crick en mi video sobre mujeres destacadas en la ciencia, que les voy a dejar justo allí. Ahora, el siguiente paso fue saber exactamente cuál era este código del ADN y cómo funcionaba. Esto dio origen al proyecto Genoma Humano, el cual partió en 1990 y terminó recién en el 2003, cuando se anunció la famosa decodificación del genoma humano. ¿En qué consiste esto? Bueno, los análisis químicos revelaban que el ADN estaba compuesto por adenina, timina, guanina y citosina. Por su naturaleza, la adenina es capaz de conectarse con la timina y la guanina con la citosina. Por lo tanto, se puede deducir que el código genético estaba hecho de una cadena de estas conexiones, como si fuera un idioma entero hecho solamente de 4 letras. A, C, G, T, T, A, T, G, A, C, G, A, T, G, T, T, A, C, G, J, E, G, algo así. Entonces, ¿cómo ser capaces de leer el ADN de un ser vivo? Para esto lo que se hizo fue, fue aislar algunos cromosomas, desenrollarlos y luego tomar un montón de estas moléculas sueltas y teñirlas de diferentes colores para lanzarlas y ver a qué moléculas de esa hebra ellas se conectaban. Luego, simplemente leyendo ese código de colores, fueron capaces de saber cuál era la secuencia de estas letras dentro del genoma humano. Ok, genial. Ahora sabemos lo que dice el ADN. ¿Pero qué significa? Claro, es como tener un libro en otro idioma del cual no sabes cómo leer. Así que la pregunta de qué es lo que hace exactamente cada gen dentro del ser humano es algo que aún estamos investigando hasta el día de hoy. Técnicas para entender esto hay varias, desde comparar pequeñas diferencias en gemelos idénticos hasta identificar enfermedades genéticas y rastrear el origen de esa enfermedad hasta un gen en específico dentro del ADN. Entonces, ¿cómo es que podemos manipularlo? Bueno, técnicas para manipularlo han habido varias. Las primeras de estas técnicas fueron bastante torpes y bastante habidas de errores. Cosas desde ocupar proteínas para cortarlo y volver a pegarlo, hasta incluso ocupar virus que llevaran pedacitos de ADN adentro de un organismo a otro. Pues esto nos lleva una vez más a una de las mujeres importantes en la historia de la ciencia. Jennifer Doudna en 2005 descubrió la proteína CRISPR, que básicamente es como una especie de escalpelo o tijera, la cual podemos ocupar para cortar y pegar el ADN básicamente a nuestro antojo. ¿Cómo funciona? Resulta que CRISPR no es otra cosa más que una proteína de las bacterias, que las bacterias usan para defenderse de los virus. ¿Cómo funciona? Cuando un virus entra dentro de una de estas bacterias, la proteína CRISPR va y toma una muestra del ADN del virus. Con esta muestra ya en reserva, la proteína va, busca dentro del resto del ADN del virus la proteína que corresponde a esta muestra que tomó, se dirige hacia ella y la corta. Con esto haciéndole como una especie de estocada al ADN del virus y matándolo en seco. Entonces, básicamente tenemos una proteína la cual al ponerle una muestra de ADN irá a buscar otra hebra de ADN que se parezca a esa muestra para cortarla. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos esa proteína, le ponemos una muestra del ADN que a nosotros nos interesa y la liberamos? Pues bien, esta proteína irá justamente hacia donde nosotros queremos y hará el corte preciso donde a nosotros nos conviene. Y es gracias a ese mecanismo aparentemente simple que podemos usar esta proteína para cortar y pegar pedazos de ADN y llevarlos de un lugar a otro. Gracias a esto, las posibilidades de la genética que antes eran bastante torpes se amplían exponencialmente. Y ahora sí podemos hablar no solamente de tomates transgénicos y de vacas con 3 ojos y 5 patas, sino que hablamos de curar posibles enfermedades genéticas, curar cáncer antes de que se produzca. Y si nos vamos ya a la ciencia ficción, podríamos hasta generar personas con características mejoradas para que puedan habitar en lugares inaccesibles, como otros planetas, por ejemplo. Solo imagínense, las posibilidades son infinitas. Ahora, aún me queda la otra parte de la pregunta, que es cómo sabemos cómo funcionan las cosas ya a escala más atómica. Sin embargo, ese es un tema lo suficientemente amplio para dejarlo para otro video más adelante, espero que pronto. No olviden enviarme sus preguntas a todas las redes sociales que deberían aparecer por aquí. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me convertí en una bacteria y fue a explorar el mundo de lo microscópico, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.